reanudando la celebración de la sesión extraordinaria número 6 y luego del receso pasaríamos a recibir la entrevista del aspirante licenciado Samuel Aliben Lizama. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Samuel Aliben Lizama. Reciba un cordial saludo y una bienvenida del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Como usted pues sabe, estamos ya en esta fase de entrevista y este día y a esta hora le ha correspondido a usted venir y poder desarrollar esta fase, no sin antes indicarle e informarle, notificarle o comunicarle que en la verificación curricular usted ha presentado todos los documentos y ha acreditado también muchos, por no decir la totalidad, de los requisitos establecidos, no solo a nivel de Constitución de la República, sino también de nuestra ley, reglamento y en particular del manual. Usted posee maestrías, así como cursos en diversas áreas y particularmente en su especialización. También tiene experiencia docente, tiene más de 2 investigaciones, también posee reconocimientos en su componente de moralidad notoria, ha cumplido con toda la documentación y no refiere procesos disciplinarios o sancionatorios relacionados con el ejercicio, en este caso, de la función jurisdiccional. Es un juez, ahora magistrado de la Cámara Especializada Ambiental, tiene más de 15 años de antigüedad en la carrera judicial y sus evaluaciones del desempeño son excelentes. Eso le acredita en su totalidad un porcentaje de 4.52 del 50% de la totalidad de esta tabla de ponderación. Ahora corresponde, como le mencionaba, llevar adelante su entrevista. Para eso la metodología que el Pleno ha implementado es que el jefe de selección pondrá a disposición suya 5 sobres que contienen cada uno un cuestionario. Y a partir de ahí usted extrae uno y comenzamos con la dinámica. No sé si quiere decir antes algo de que pongamos a disposición los sobres. Sí, muy bien, buenas tardes a todos los integrantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Un saludo a todas las mujeres que se encuentran en este salón en el Día Internacional de la Mujer y en general a las mujeres de la sociedad salvadoreña. Gracias. Pues estoy acá dispuesto a las preguntas que ustedes Entonces, formulen. en estos momentos vamos a comenzar, licenciado. Claro. ¿Qué clave es? Clave 5. Clave Es 5. la clave número 5 para la jornada de esta tarde. Usted saca el cuestionario, lo lee detenidamente para usted y el licenciado López Carranza nos lo hará llegar a nosotros para que poco a poco vayamos desarrollándolo. Usted me dice después que lea las preguntas o como considere, cuando ya estemos listos para
dar inicio. Muy bien, estoy listo en el momento que ustedes lo indiquen. En este momento comenzamos ya de una vez. La primera pregunta, que es de carácter general. ¿Cuál es la corriente de pensamiento jurídico por la que usted se decanta o se adhiere y por qué razón? Muy bien. Bien, yo tengo una concepción que se conoce como concepción argumentativa del derecho. También se conoce como el paradigma de la argumentación jurídica. Quiero indicar que esta concepción no es gratuita, en el sentido de no la he elegido por ser algo muy novedoso, porque creo que es la concepción imperante en la actualidad sobre el derecho, sino porque creo que responde en primer lugar, ¿verdad?, al Estado constitucional de derecho. Creo además que es la concepción que explica de mejor manera el fenómeno jurídico, o sea, el fenómeno del derecho, y además porque creo que es la concepción jurídica que explica de mejor manera la toma de decisiones judiciales. Esas son las razones por las que pues, me considero formando parte de esta concepción sobre el derecho. Bueno, con relación a los conocimientos jurídicos, ¿en qué medida pueden los jueces utilizar el derecho comparado en la justificación de sus decisiones judiciales? Bueno, en general quisiera indicar como parte de la concepción jurídica que he mencionado, que en el derecho como argumentación se acepta que solo ciertos argumentos son válidos a la hora de justificar o motivar una decisión judicial. Y en ese sentido, uno de los argumentos válidos en la argumentación es justamente los argumentos que derivan de la dogmática jurídica, particularmente en este caso del derecho comparado. Las decisiones que emanan de la dogmática jurídica funcionan de una manera muy particular. Normalmente los jueces, los tribunales toman decisiones. Los teóricos del derecho las analizan, las comentan en artículos de opinión, en libros, etcétera, y esto configura la dogmática jurídica en los diferentes estados nacionales y en la comunidad internacional. Y estos elementos ingresan a la toma de las decisiones, o sea que una vez producida la literatura de la dogmática jurídica, pues ingresa a la toma de decisiones judiciales, o sea que es un ir y venir. Los jueces inciden sobre la dogmática jurídica, sobre el derecho comparado, y a su vez la dogmática jurídica, el derecho comparado, también es utilizado por los jueces en la toma de sus decisiones. Con relación a las aptitudes y valores éticos, ¿cuáles son las virtudes judiciales más importantes y por qué razón? Vamos a ver, cuando hablamos de una ética en el campo judicial, creo que hablamos de una ética aplicada en primer lugar, o sea, de la ética general. Tomamos los elementos que son indispensables para el ejercicio de la función judicial. En el campo de la ética judicial existe lo que se llama una ética deontológica, o sea, donde se establece un conjunto de deberes para los funcionarios judiciales, normalmente expresados en los llamados códigos de ética judicial. Pero además existe una ética de las virtudes judiciales, que supone que el juez, con el ejercicio de su actividad jurisdiccional, desarrolla un conjunto de valores, de experiencias, de conocimientos que le son útiles para el mejor desempeño cada día. Y entonces, cuando hablamos de valores desde el punto de vista de una ética de las virtudes, el juez tiene que ser una persona prudente, tiene que ser una persona capaz de escuchar, una persona que tenga la capacidad de motivar o justificar sus decisiones jurídicas, tiene que ser una persona que tenga empatía por las situaciones que está juzgando, y podríamos enumerar una serie de cualidades o virtudes que surgen precisamente con la práctica judicial. Además, creo que es importante tener en consideración
que esta ética de las virtudes también de alguna forma está recogida en los códigos de ética. El Código de Ética Iberoamericano, ¿verdad?, es un ejemplo. Nuestro Código de Ética también en El Salvador ha recogido como los valores esenciales de la jurisdicción la imparcialidad, la independencia y la motivación de las decisiones jurídicas. Apreciación sobre el órgano judicial. Considera que los tribunales deben de estar obligados a utilizar indicadores de desempeño cuantitativo para registrar el resultado de su labor. Creo que sí, esto es necesario y además contamos hoy en día con herramientas muy valiosas para poder tomar como parámetros ciertos indicadores de desempeño de la función jurisdiccional. A nivel iberoamericano, pues contamos con el Decálogo para una justicia de calidad, Decálogo Iberoamericano. Tenemos también un marco internacional de excelencia para los tribunales, donde se establecen, ¿verdad?, la necesidad de que los tribunales tengan indicadores de gestión, desarrollen un sistema de gestión adecuado, pues, permitan el acceso a los usuarios del sistema de justicia, se cuenten con sistemas que les permitan medir la calidad del servicio ante los usuarios y otros mecanismos precisamente de cómo evaluar el desempeño de la actividad jurisdiccional. Así que creo que es valiosísimo, ¿verdad?, el hecho de contar con estos instrumentos que permiten a la sociedad y a todos pues poder evaluar la calidad y el desempeño de las decisiones de los jueces. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Qué opinión le merece la potestad de la Sala de lo Constitucional para suplir mediante criterios jurisprudenciales la ausencia de regulación de aspectos como medidas cautelares, efectos de las sentencias, intervención de los amigos del tribunal y otros similares? Muy bien, los tribunales, los jueces, sean de paz hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, con frecuencia nos sucede que cuando nos enfrentamos a la toma de una decisión encontramos en algunas ocasiones que el supuesto que estamos queriendo juzgar no tiene una norma jurídica que lo capte, que lo regule. Y en ese sentido, el juez no puede adoptar la posición de decir no voy a decidir porque no existe regla jurídica aplicable al caso. Corresponde al juez tomar una decisión recurriendo a los mecanismos de integración, autointegración y heterointegración que el mismo ordenamiento jurídico le permite, ya sea por analogía, recurriendo a los principios del derecho, a los principios establecidos en la Constitución y a otra serie de técnicas a efecto de lograr pues tomar una decisión adecuada. En el plano específico de la jurisdicción constitucional, creo que es importante para la misma jurisdicción constitucional pues el suplir esas omisiones que en algunas ocasiones se encuentra en una ley de procedimientos constitucionales que es de la década de los años 60 y que no responde, por tanto, al desempeño de las funciones de los tribunales constitucionales hoy en día, no solo aquí, sino en otros países. Exploración de otros conocimientos. Bueno, esa es la que nos acaba de dar respuesta. La última, de acuerdo al cuestionario, vinculación política partidaria. ¿Considera que existe en usted alguna circunstancia personal o laboral que pudiera ser considerada como una persona de vinculación material con algún partido político o sus dirigentes? No tengo, en mi caso particular, ninguna vinculación partidaria orgánica. Esto está comprobado con la constancia que he presentado. No tengo ninguna afiliación partidaria. Además, esto está prohibido por la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Es una incompatibilidad con el desempeño de la función jurisdiccional. Y además creo yo que es importante para el adecuado resguardo de la independencia judicial, pues el no tener este tipo de vinculaciones. Eso no significa que los jueces pues no tengamos una idea, una cosmovisión, ¿verdad?, de los problemas de la sociedad, etcétera. Pero tener este tipo de vinculaciones es incompatible con el desempeño de una función judicial independiente e imparcial. Bueno, con esto hemos terminado el cuestionario. Voy a dejar a los compañeros y compañeras que puedan, si así lo consideran, hacer alguna pregunta, ampliar o cambiar.
Sí. Sí, el concejal, magistrado, licenciado Carlos Wilfredo García. Bienvenido, licenciado Lizama. Muchas gracias. Solo queríamos hacer aquí un pequeño complemento respecto a la exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. Cuando hablamos que la Sala de lo Constitucional, para suplir mediante criterios jurisprudenciales la ausencia de regulación de aspectos como medidas cautelares, sentencias y así, etcétera. Pero tal vez usted ha escuchado a personajes por fuera, tanto como colegas jueces, que dicen que la Sala de lo Constitucional tiene la facultad para legislar. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Esta es una pregunta muy importante porque creo que posiciona por lo menos tres posturas relacionadas con el rol de los jueces. Una postura en un extremo, que es el activismo judicial, que supone en este caso que los jueces podrían incluso considerarse legisladores, ¿no? Una postura en el otro extremo que adoptaría una actitud totalmente restrictiva, ¿verdad?, a la hora de enfrentar los problemas o las demandas de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Y una postura intermedia, que creo que es la más acorde con el ejercicio de una función adecuada, que es una postura de autorrestricción o de deferencia hacia el legislador. En principio, el legislador es el que goza de autonomía democrática, es el que ha sido votado en las elecciones y por tanto la actitud judicial debe ser en buena medida, ¿verdad?, cierta deferencia con el producto legislativo. Para eso, y eso es algo además que ha venido siendo considerado en la jurisprudencia constitucional, ¿verdad? Un tribunal constitucional pues no es un legislador, no tiene ese mismo nivel de legitimación que tiene el Parlamento. Bien, gracias. El licenciado Santo Cecilio Treminio Salmerón le hará una pregunta. Buenas tardes, Buenas tardes. como siempre mis respetos para usted. Muchas Me gracias. llama la atención y me gustaría saber cuál es su opinión a partir de la pregunta conocimientos jurídicos, ahí para que se ubique en qué medida pueden los jueces utilizar el derecho comparado para la justificación de las decisiones judiciales. Y en su exposición usted planteaba de que los jueces se deben de auxiliar de la dogmática jurídica y que en ese sentido digo que tendría que entenderse como, o particularmente lo planteó usted, el derecho comparado. Entonces, mi interrogante quisiera oír su opinión en el sentido de que si hipotéticamente usted fuera nombrado magistrado de la Sala de lo Penal y hubiese una contradicción entre primero, si aplicaría, ¿verdad?, el derecho comparado cuando expresamente la ley establece de qué manera se debe de resolver. Lo ubico específicamente en la Sala de lo Penal. ¿Cuál sería su postura? Concretizo. Tenemos un caso, usted magistrado de lo penal, de la Cámara, de la Sala, perdón, de lo penal, le toca decidir sobre ese caso y hay una regulación expresa en la ley, ¿verdad?, de qué manera o cómo se debe de actuar, pero existe unas posiciones dogmáticas jurídicas o particularmente, como usted lo planteó, en el derecho comparado, que se contradice con lo que dice la ley. ¿Cuál sería en ese caso su actuar? Sí. Esto tiene a la base algo que en la teoría de la argumentación se llama reglas de prioridad. En el sistema jurídico muchas veces se establecen reglas de prioridad en favor de ciertas fuentes y otras fuentes que se consideran subsidiarias o secundarias. Cuando el legislador ha definido, ¿verdad?, una fuente como primaria para la toma de una decisión, pues se debe acudir precisamente a la que el legislador ha establecido. Las reglas de prioridad definidas por el legislador creo que deben respetarse, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, usted mencionaba, no sé si alguien más tiene, el licenciado Salvador Alcide Funesteos. Buenas tardes. Cámbiale el micrófono al licenciado, que utilice por favor el de la licenciada Álvarez ahí. Quíteselo por favor. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo quisiera preguntar qué elemento o elementos un juez debe de considerar a efecto que cuando aplique el derecho comparado, su resolución sea atinente y efectiva. Pregunto, en esa aplicabilidad, ¿puede un funcionario judicial equivocarse o no ser tan efectivo en su resolución como lo esperaba? Y yo creo que en materia de uso de derecho comparado y dogmática jurídica, creo que las reglas aplicables en el plano argumentativo son, en primer lugar, si es posible, el uso de argumentos derivados de la dogmática o del derecho comparado deben utilizarse. En segundo lugar, cuando estamos hablando de la dogmática jurídica, tenemos que considerar cuál es la posición mayoritaria y cuál es la posición minoritaria. Esto es importante porque quien invoca una posición mayoritaria en la doctrina o en el derecho comparado no tiene la carga de la argumentación, pero quien invoca una doctrina minoritaria, en ese caso sí tiene la carga de la argumentación, es decir, ¿por qué está utilizando una opinión jurídica que es una posición minoritaria en la dogmática la que la defiende? Entonces creo que estos son elementos importantes a la hora de tener en cuenta esto. Lo otro es lo siguiente: toda aplicación de la dogmática jurídica extranjera, el derecho comparado, supone que el juez debe tener la agudeza suficiente para hacer la adaptación correspondiente a su propio ordenamiento jurídico. Hay cosas que están diferentes en las leyes de otros países y los dogmáticos o el derecho comparado pues las aborda conforme a las regulaciones de los otros países, pero eso puede ser que no tenga ninguna aplicabilidad acá, entonces debe hacerse esa adecuación correspondiente, ¿no? Esto es lo que se conoce también como los trasplantes jurídicos y es importante tener en consideración todas estas circunstancias de si esto se adecúa a algún precepto constitucional o no, a lo que establece alguna ley o algún principio, etcétera. O sea que no siempre hay una coincidencia axiológica entre lo que establece el ordenamiento jurídico, en este caso salvadoreño, con lo que se ha teorizado en el derecho comparado y hay que tener cuidado, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó en la parte de que si los tribunales deben de estar obligados a utilizar indicadores del desempeño y mencionó lo relativo, entre otras cosas, a tomar en cuenta el marco de excelencia de los tribunales. Este marco supone dentro de una de estas sugerencias el poder contar el tribunal con un buzón de sugerencias al usuario. Y la pregunta es la siguiente: usted en el desarrollo de la función jurisdiccional que ha estado en diversos tribunales, ¿ha podido implementar el buzón de sugerencias del usuario, del ciudadano? ¿O de qué manera, si es que acaso, usted ha medido la reacción, ¿verdad?, del ciudadano satisfecho o insatisfecho o más o menos de la administración de justicia o de la gestión que se da en su tribunal? Sí, creo que esto efectivamente ya lo ha implementado, el tener un buzón de sugerencias, y algunas veces creo que los mismos funcionarios podemos ejercer algún tipo de control de que el servicio se esté prestando adecuadamente. Si, por ejemplo, llegamos a la Secretaría Judicial, preguntarle a los usuarios si ya los están atendiendo en tiempo, etcétera. Hay diferentes formas o mecanismos de cómo hacer efectivo el hecho de que estamos cumpliendo con un servicio de calidad. Creo que otro de los aspectos que ayuda a esto es también el cumplir, ¿verdad?, con la mayor celeridad en los plazos que la ley establece y dar respuestas rápidas a los usuarios. Creo que también eso es una cuestión importante, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más para el licenciado? Entonces, con eso hemos terminado, licenciado Samuel Aliven Lizama. ¿Estaría usted atento, verdad, para el desarrollo de este proceso que continúa? Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Gracias.
Continuando con la programación de las entrevistas a los aspirantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, corresponde en esta ocasión la entrevista al aspirante licenciado Elmer Leonel López Bermúdez. Buenas tardes, licenciado Elmer Leonel López Bermúdez. Reciba un cordial saludo y una cordial bienvenida también de parte de este Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Usted se encuentra ya en esta fase del proceso de entrevista en el marco del proceso de selección a aspirantes a magistrados, magistradas para la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2021-2030. Usted como funcionario judicial ha sido evaluado en esa primera fase de verificación curricular y usted demuestra con sus atestados que es un profesional que dentro de sus grados académicos posee maestría y diversos cursos en diversas áreas y en particular en el área de la función jurisdiccional. También tiene experiencia docente por más de 15 años, ha presentado toda la documentación que acredita la moralidad notoria, ¿verdad?, en el plano de formal en relación a que todos sus documentos presentados no refiere en la actualidad procesos disciplinarios o sanciones relacionadas con el ejercicio profesional. También en el plano de la antigüedad de la carrera o en la carrera judicial, refiere que tiene más de 15 años en esta función y sus evaluaciones también se establecen como satisfactorias. Usted tiene un puntaje de 3.72 del 50% de su análisis curricular. Con ello, pasaríamos en este momento al desarrollo de la entrevista sobre la base de los formularios o cuestionarios que le va a facilitar el licenciado Nelson López Carranza, para que usted escoja uno de ellos, licenciado Elmer, y pueda con tranquilidad sacar el cuestionario, leerlo, y nosotros cuando usted nos indique que está listo, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, en primer lugar, gracias. Es un placer para mí estar participando en este proceso de selección y pues vamos a esperar qué resulta del día. Gracias. Bien. ¿Cuál es la clave que tiene? La clave número 3. Puede extraerla con tranquilidad, como le mencionaba, y así aquí el licenciado Nelson nos estará entregando a todos y cada uno de nosotros también la información.
Ok. Bueno, esa primera pregunta, que es de carácter general, es la siguiente. ¿Cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué? Bueno, al respecto podemos comenzar diciendo de que las diferentes corrientes del pensamiento jurídico constituyen visiones, teorías, concepciones que de alguna manera nos ayudan a comprender y entender el derecho. Existen una diversidad de corrientes. Entre las tradicionales tenemos el justnaturalismo y el justpositivismo. Cuando hablamos del justnaturalismo es aquel que centra la existencia del derecho en la naturaleza y parte de principios y valores de carácter universal, innatos, propios a la naturaleza humana. El justpositivismo, por su parte, es la norma escrita, esa norma que emana del poder soberano, y su tesis central se conceptualiza en la diferenciación entre la moral y el derecho. Para el justpositivismo, la norma es de carácter obligatorio y tiene que ser cumplida por la población. Estas son las dos corrientes tradicionales, pero además de ellas también tenemos otras corrientes no menos importantes, como lo es el realismo jurídico, el que estudia el comportamiento, la conducta de los jueces, de los abogados, de las partes y de sus resoluciones. Además, considera que lo fundamental del derecho no son las leyes, sino los hechos. Así también tenemos el pensamiento jurídico crítico, que se limita o trata de efectuar algunas críticas o reflexiones a los diferentes sistemas jurídicos. Ahora bien, de estas cuatro corrientes se dice que integran lo que conocemos como pluralismo jurídico, y en lo personal a mí me resulta bastante difícil decantarme con alguna de ellas, porque todas y cada una de ellas brinda aportes importantes para la comprensión del derecho, y creo que en mi función como juez me puedo auxiliar de cualesquiera de esas corrientes para interpretar y comprender de menor manera el derecho. Esa es mi respuesta. Dentro de los conocimientos jurídicos se pregunta qué es un precedente judicial y en qué medida es aplicable dicha figura en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico salvadoreño. A través de las diferentes resoluciones que emiten los jueces y tribunales, lógicamente van creando precedentes, y lo que se pretende de alguna manera es que esos precedentes sean tomados en consideración cuando se emitan nuevas resoluciones. Esto para brindar alguna especie de seguridad jurídica por parte del jugador. Lógicamente que un precedente judicial no necesariamente tiene que permanecer inamovible en el tiempo, ¿no? En cualquier momento, pues, ese precedente que puede servir de base para los jueces y mantenerlo, pues puede ser modificado si las circunstancias mismas de cada caso en particular lo amerita. Entonces, pero esos precedentes nos sirven a los jueces para ir dictando resoluciones bajo una misma línea o criterio jurisprudencial, para evitar en algunos casos tener que movernos como un péndulo del reloj de un lado hacia otro, ¿no? Entonces el precedente trata de mantener una línea en cuanto a las decisiones que se puedan ir emitiendo por parte de los juzgadores. Aptitudes y valores éticos. ¿Qué papel deben jugar las emociones personales del juez en su decisión, tanto en el proceso de adoptarla como en su argumentación o justificación, y por qué? Los jueces, en la manera de lo posible, tienen que ser objetivos al máximo, tratar de desligarse de cualquier influencia o situación emocional que pueda en algún momento afectar sus decisiones. El juez tiene que valorar, interpretar y dictar la solución que en base a esa objetividad sea la que más se adecúa a derecho, tratando de evitar pues aislarnos de las emociones personales. Y si en algún momento
alguna emoción, alguna circunstancia personal pueda poner en peligro mi decisión como juez, pues lo más pertinente sería que yo me separe de ese proceso a través de una excusa. Si creo que en algún momento mi sano juicio o mi buen juicio como jugador puede verse afectado por mis emociones personales. Pero en la medida de lo posible como jugador, hago un esfuerzo al máximo de no verme afectado por esas emociones. Como dije, trato de ser objetivos, hacer el análisis que más es el que a derecho corresponde, interpretando la norma de la mejor manera. Porque de esa manera trato también de garantizarle al ciudadano que aquella resolución es la que más se apega a justicia. En mis motivaciones actúo de igual manera. Presento la motivación, hago los argumentos respectivos, desligándome de cualquier emoción, tratando de que esa interpretación, esa motivación, esa justificación que yo he tomado, es la que a mi buen juicio o a mi criterio como jugador, es la que es más justa y es la que más corresponde para la solución del caso que se ha sometido a mi conocimiento. La apreciación que usted tiene sobre el órgano judicial, ¿qué medidas concretas y prácticas usted aplicaría y promovería para descongestionar la carga procesal en la sala que usted fuere designado o que usted integre en caso de ser elegido? Hay una diversidad de situaciones que, en mi opinión, existen actualmente en el órgano judicial. Algunas situaciones que tienen que ser solucionadas de alguna manera. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en la actualidad podemos observar jueces suplentes con 5, 6, 7, 8, hasta 10 años de estar supliendo. No entiendo por qué la Corte no solicita oportunamente al Consejo Nacional de la Judicatura la terna correspondiente. Y hay casos incluso que llega la terna a la Corte y la Corte no resuelve. Es decir, no elige. Y pasan hasta 5 o 4 años. Tampoco entiendo por qué. En mi opinión, en ese tipo de casos, la Corte debería solicitar las ternas oportunamente y debe seleccionar oportunamente a los jueces en propiedad. Y de esa manera estaríamos dándole solución a ese problema. Yo creo que hay que buscar un mecanismo para tratar de solucionar esa problemática que actualmente existe en el órgano judicial. Asimismo, por ejemplo, también existen algunas circunstancias en los tribunales, y me voy a referir a los juzgados especializados, que están totalmente desbordados. Usted encuentra que los juzgados especializados, llámese de instrucción o de sentencia, los plazos procesales se han desnaturalizado. Esto ha motivado, por ejemplo, de que algunas personas que están siendo procesadas por delitos graves tengan que ser puestas en libertad cuando cumplen el plazo de 2 años que regula la norma en cuanto a la medida cautelar de la detención provisional. Usted puede observar que los juzgados de instrucción, por lo menos por la experiencia que yo he podido observar, juzgados de instrucción que celebran una audiencia preliminar y se tardan 4 hasta 5 meses para remitir el proceso al tribunal de sentencia. Tienen una carga exagerada, los tribunales de sentencia igual, y pues no entiendo por qué la Corte no busca mecanismos de solución reales que ayuden a resolver esa problemática. Yo soy miembro de mesa judicial, quiero comentarle, a través de mesa judicial hacemos propuestas constantemente a la Corte Suprema de Justicia sobre los diferentes problemas que nosotros observamos en la vida real. En algunos casos no son atendibles, en otros casos no. Y este caso que estoy mencionando ya lo hicimos del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que hay que buscar soluciones, ¿verdad? Sí, a mí me parece atinada su respuesta, pero fíjese que la pregunta va enfocada específicamente a que si usted fuera elegido e integra una de las salas, lógicamente, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué medidas concretas y prácticas usted aplicaría y promovería
para descongestionar la carga de trabajo procesal que hubiese en esa sala donde usted fuera designado. Ok. Yo mencionaba eso porque toda mi experiencia ha sido en el ámbito penal y he podido observar ese problema. Entonces, una de las propuestas en relación, primero que planteé el problema para después hablar sobre alguna posible solución. En ese caso que yo estaba mencionando, por ejemplo, una solución podría ser que se crean más juzgados especializados, en el caso de instrucción. En el caso de los de jueces de sentencia, especializados de sentencia, pues hacer los tribunales colegiados, es decir, de 3, así como funcionan los tribunales comunes, para que se pueda ir descongestionando la carga que existe en cuanto a los expedientes que se tramitan en esa jurisdicción especializada. Lógicamente también yo creo que es necesario trabajar en cuanto a la capacitación con los jueces. Mi experiencia me ha demostrado algunas deficiencias que podemos advertir, por ejemplo, en las resoluciones que dictan los jueces. Y la capacitación creo que es necesaria. Creo que habría que fortalecer esa relación que existe entre la Corte con el Consejo Nacional de la Judicatura para seleccionar temas que sean necesarios en cuanto a los problemas que se advierten en el desarrollo de los tribunales de justicia. Pero en cuanto a la mora, pues lógicamente habría que hacer un análisis en la sala donde lógicamente se integre, si es de lo penal, si es de lo civil, si es de lo contencioso, dependiendo de la sala de que se trate, había que hacer un análisis y en base a ese análisis, así se buscan las diferentes alternativas o soluciones posibles. En abstracto a veces resulta muy difícil querer decir voy a tomar esta medida y voy a resolver los problemas con mayor facilidad. No, primero hay que conocer el problema, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y en base a eso elaborar una estrategia para definir. Por ejemplo, yo me recuerdo que la Sala de lo Constitucional, en una ocasión, para tratar de superar su mora, contrató más personal. Hizo una selección de más personal porque creyó que con más personal podía ahondar más con su trabajo y de alguna medida pues ir bajando la mora que el tribunal tiene, porque todos los tribunales tienen mora. Y quiero mencionar algo también, yo creo que son necesarias algunas reformas que hagan más viable la tramitación de los procesos, porque parte de esa mora a veces resulta de algunas disposiciones o algunas prácticas que se dan. Quiero mencionar un ejemplo. En mi experiencia personal, a veces cuando he tenido que excusarme como magistrado de cámara, la sala de lo penal se tarda de 3 a 4 meses para resolver una excusa y de 2 a 3 meses para notificarla. El expediente llega 6 meses después. Pregunto yo, ¿no generará mora eso? ¿No dilata la tramitación de los procesos? ¿No tendríamos que buscar una reforma para que esas excusas sean resueltas de manera más oportuna y que los procesos caminen con mayor rapidez? Hay muchas cosas que creo yo que deben de ser analizadas, estudiadas y buscarles algunas alternativas de solución. Gracias. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. Exponga cuál es su criterio vigente de la jurisprudencia constitucional sobre su propia fuerza vinculante y argumente a favor o en contra de dicha posición. Lógicamente que la jurisprudencia constitucional, lógicamente tiene vinculación y los jueces tenemos de alguna manera que guiarnos por esa jurisprudencia, por esos criterios que la misma sala va creando. En mi experiencia, quiero decirles que cuando analizo algún caso en particular, me auxilio mucho de la doctrina de los estudiosos del derecho y también de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional es para mí una herramienta muy útil, porque de esa manera voy entendiendo cuál es la línea de pensamiento que la Sala de lo Constitucional va formando a través de sus diferentes resoluciones. Y así como lo es para mí, creo que lo puede ser para muchos jueces. Por eso es que en la práctica, lógicamente que la jurisprudencia constitucional sí tiene fuerza vinculante. En mi opinión, deberíamos tomarla en consideración para nuestras decisiones en todos aquellos casos pues, que son sometidas
a nuestro conocimiento. Bien. Vinculación política partidaria. ¿Tiene o ha tenido afiliación a algún partido político, licenciado Elmer Leonel? Quiero mencionarles que el 1 de febrero de este año cumplí 27 años de labor jurisdiccional como juez de paz, juez de instrucción en dos ciudades y actualmente magistrado de cámara. Y durante toda mi vida jurisdiccional pues he estado al margen de la política. No pertenezco a ningún partido político, no participo en actividades políticas y en la manera de lo posible me desligo de cualquier acto que pueda tener el más mínimo indicio de actividad política. ¿Por qué? Porque los jueces tenemos que ser apolíticos, porque eso garantiza nuestra independencia judicial. Eso permite que dictemos resoluciones más apegadas a derecho, sin ninguna injerencia. Sabemos que la política es una de las que mayor injerencia puede tener en algún momento en la labor judicial. Entonces, en lo personal, repito y reitero, pues no tengo filiación política ni participo en actividades políticas ni partidarias. Dejo a criterio de los señores y señoras concejales cualquier pregunta que quieran dirigirle al licenciado Elmer Leonel López. La licenciada Gloria Elizabeth Álvarez tiene la palabra. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Penal podrían contribuir a reducir la situación de violencia o inseguridad para nuestro país? Criterios de la Sala de lo Penal. Pues fíjese que a través de las diferentes resoluciones, por ejemplo, la Sala de lo Penal ha ido orientando sobre la protección que merece, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes, especialmente en aquellos tipos de delitos en donde hay una afectación a su situación sexual. En la realidad salvadoreña, pues muchos menores son objetos de abusos y la Sala de alguna manera en sus resoluciones ha tratado de orientarnos a la protección que se le debe dar a los menores, ¿verdad? Protección que el Estado está obligado y que nosotros como jueces a la hora de juzgar esos casos pues tenemos que incluso estudiar esos casos, no como cuando se está estudiando la actuación de adultos, ¿verdad? Porque es un menor el que ha sufrido un daño o un perjuicio. Entonces yo siento que de los casos que más he observado en esa área he visto que la Sala de lo Constitucional ha dado alguna especie de orientación sobre el tipo de protección que hay que dar en la violencia que se genera en niños y niñas y adolescentes. ¿Alguien más tiene, licenciado Alcides? Salvador Funesteo. Salvador Alcides. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Yo quería saber si usted escuchó hablar de los famosos juzgados itinerantes. Sí. Si los ha escuchado hablar, quisiera saber si en la actualidad podría ser una medida, digamos, bueno, ya se sabe que son colaboradores, en aquel tiempo eran colaboradores que corrían en cuanto al costo, salarios de la Corte Suprema de Justicia. Se sabe también que la Corte Suprema de Justicia pues tiene regado en todos los tribunales muchos empleados que casi generalmente su denominación son colaboradores jurídicos que dependen de la Corte. ¿Cree usted que para acortar, digamos, ese exceso de procesos en los que están cayendo los juzgados, pudiera implementarse de nuevo esos llamados juzgados itinerantes? Fíjese de que, bueno, yo en lo personal creo que no sería la solución. Nosotros a través de mesa judicial hemos luchado o insistido mucho porque se analice lo que es el mapa judicial en la medida de hacer un estudio sobre los tribunales
y tratar de que los tribunales tengan una distribución equitativa en cuanto a su carga de trabajo. Actualmente nosotros podemos ver juzgados, yo creo que la Corte tiene que hacer un análisis en ese sentido. Hay tribunales que no tienen trabajo, es muy poco, y hay otros que están con una cantidad exagerada. ¿Por qué no tratamos de ordenar esos tribunales y hacer que de manera equitativa pues la carga esté distribuida en cada uno de esos tribunales? Yo le puedo mencionar ejemplo. En San Miguel hay juzgados de paz que manejan 500, 600 procesos. Hay otras ciudades pequeñas donde hay 2 juzgados de paz que manejan 45, 50 casos cada juzgado. ¿No podríamos trasladar un juzgado de esos a esa ciudad donde hay más carga de trabajo? ¿O ese personal distribuirlo en los diferentes tribunales? Podemos crear más tribunales, o los tribunales existentes podemos redistribuirlos de tal manera de que la carga de trabajo para cada tribunal sea la más equitativa posible. No veo mucho, como lo repito, en mi opinión, lo de los juzgados itinerantes. Yo creo que habría que crear mejor más tribunales. Si es viable, pues darles más personal, porque también está ese fenómeno. Hay juzgados de paz que tienen 4 o 5 colaboradores y tienen poco trabajo. En cambio, hay otros juzgados con una gran cantidad de trabajo con 4 colaboradores. Entonces tampoco es justo. Yo creo que habría que darle de la manera equitativa el personal que necesita. Yo creo que una figura para mí sería crear más juzgados o redistribuir los ya existentes a manera de que se pueda manejar esa carga existente. Sí, gracias. Le planteaba si los juzgados itinerantes podrían ser una medida. Me dice no, pero no me dice por qué. Da una alternativa, accesamos al mapa judicial, pero pienso yo que muchas veces esa composición de que hay juzgados que tienen mucha carga laboral, igual tienen bastantes empleados, algunos no, pero esa redistribución muchas veces implica el acceso de la justicia al ciudadano, porque a veces, digamos, corren de un lugar a otro y a la persona para procesar, digamos, todas sus demandas, todas sus inquietudes que tenga, ya no tiene que estar, ya no va al lugar más cercano, sino que tiene que ir a otro lugar más lejano. Por eso que yo le decía si conocían los juzgados itinerantes y que si era viable su aplicabilidad. Entonces solo me dijo que no, pero no sé. Pero si me permite, le puedo, con todo puedo dar gusto, mi de eso opinión. se trata, por favor. Ahora, ¿por qué funcionaban en aquel momento los juzgados itinerantes? Porque llegaban los jueces itinerantes con su personal y se llevaban los procesos a una X oficina y allá elaboraban las resoluciones y se las traían al juez para que solo las firmara. En la actualidad eso no se puede dar. No puede el juez itinerante llegar al tribunal, deme estos expedientes, señor juez, me los voy a llevar, los voy a estudiar, yo le traigo la resolución para que usted solo la firme. Eso no puede. Por eso decía yo que en mi opinión no se puede dar. Recordémonos que hoy los procedimientos son orales, hay que celebrar audiencias, hay que garantizar la inmediación y los jueces itinerantes no podrían hacerlo, en mi opinión, ¿verdad? Ahora, con lo de la reestructuración de los tribunales, no significa dejar a un municipio sin juzgados. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, en Ciudad Barrios hay 2 juzgados de paz. Podemos dejar uno y el otro lo podemos mover para otro municipio. En Jucuapa hay 2 juzgados de paz. Y si usted valora la carga de trabajo, perfectamente uno puede funcionar ahí y el otro lo puede trasladar para otro municipio donde sí se necesita ese tribunal. Ahí todo depende del análisis y de la solución que nosotros creamos, que es la más viable. No estoy proponiendo que dejemos a un municipio aislado del acceso a la justicia, sino que hagamos un análisis, una valoración y busquemos la solución más pertinente. Entonces, por esa razón que le he explicado es que creo que los jueces itinerantes no podrían, dada la naturaleza del procedimiento que actualmente seguimos. Actualmente sí se podía, anteriormente sí se podía.
y así operaban los jueces itinerantes, se llevaban la carga, ya venían con la resolución y el juez a veces ni la leía, solo la firmaba, porque confiaba en el criterio del juez itinerante que la Corte había nombrado. Gracias, totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, con eso, licenciado Elmer Leonel López Bermúdez, damos por terminada su entrevista. Muchísimas gracias, quedando pendiente para las notificaciones a futuro en relación a este proceso. Gracias a Muchas ustedes gracias. y ha sido un honor para mí. Y una Gracias. linda experiencia. Gracias. Bueno. Gracias. Que limpien, por favor. Sí, tenemos tiempo, podemos evitar, ¿verdad?, el receso, si ustedes así lo consideran, y recibir a la persona que está disponible en estos momentos, tomando en cuenta que la licenciada, la siguiente entrevista es de la licenciada Lidia del Carmen López Campos, pero está prevista hasta las 3:50 de la tarde, en tanto que el licenciado Óscar Humberto Luna me informan que está ya disponible aquí en la institución. Ya está listo. Si el Pleno decide, ¿verdad?, adelantar la entrevista del licenciado Óscar Humberto Luna, me gustaría saber, quizás votación para todos. Votemos, por favor, para cambiar el orden, y aprovechando que el doctor Luna está ya, él es doctor. Ella todavía no ha venido. Lo anuncia, por favor, licenciado. Atendiendo a la modificación ordenada por el Honorable Pleno, correspondería en esta ocasión recibir la entrevista del licenciado Óscar Humberto Luna. Buenas tardes, adelante, doctor Luna. Reciba un cordial saludo y una bienvenida también de parte de este Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Como usted sabe, nos encontramos en esta fase de entrevista y vea de que gracias a su adelantada puntualidad es que hemos podido aprovechar el tiempo y usted que ha aceptado pues también adelantar su entrevista en relación al horario previsto. En esta fase, doctor Luna, tenemos que su evaluación curricular, de acuerdo a nuestros registros y a toda la información que usted presentó, quizás yo estoy equivocada acá, porque me aparece, usted me corrige. Dígame. ¿Su grado académico? Licenciado. Ah, gracias, Sí, perdón, pensé que sí, estaba licenciado. equivocada. Gracias. Licenciado con cursos en diversas áreas y en particular en el área de derechos humanos. También posee más de 15 años de experiencia docente. Tiene una trayectoria profesional, ya que se le ha evaluado curricularmente como profesional del derecho, como abogado actualmente en el libre ejercicio de la profesión, con más de 15 años, podríamos llamar y decir que tiene
más de 2 investigaciones jurídicas, posee más de 3 reconocimientos, posee conducta del aspirante, completa toda su documentación y usted obtiene un puntaje de 3.85 del 50% de su análisis curricular. Vamos a pasar en este momento ya al desarrollo de la entrevista y para eso el licenciado Nelson López Carranza le hará entrega o le facilitará 5 sobres que contienen el cuestionario. De acuerdo. Por favor, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Ya el micrófono ya está activado. Sí, sí. Ah, vale. Ahí muestre, por favor, la clave. ¿Qué número de clave? Clave 4. La clave número 4. Si la muestra para efectos de que queda el sobre. Ahí está, por favor. Gracias. Usted extrae el documentito y lo tiene ahí, lo lee tranquilamente mientras nos distribuyen el mismo formulario para que podamos iniciar cuando usted lo disponga. Está bien. ¿Me quedo con la mascarilla o...? Eso es opcional, porque nosotros hemos cubierto toda el área, está debidamente sanitizada, el micrófono ya está después de cada entrevistado, se hace toda una limpieza, pero queda en usted, licenciado Óscar Humberto Luna, ¿verdad? Como usted considere. Sí, quizás prefiero quitarme. Bueno. De acuerdo. Bueno, la primera pregunta, que es la general, se refiere a cuál es su corriente de pensamiento jurídico a la cual usted se adhiere y por qué razón. Sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, señora Presidenta, distinguidas señoras concejales y señores concejales y distinguidas personas que se encuentran en esta sala. En relación a la primera pregunta, yo la respondería de la siguiente manera. Cuando se habla de corriente de pensamiento, de hecho, esta figura que fue incorporada dentro de las reformas que hubo a la Constitución de 1983, de alguna manera no definen propiamente a qué se refiere. Sin embargo, yo parto que tiene relación con la concepción que debemos de tener del derecho. El derecho como ciencia, el derecho como norma, el derecho como justicia, el derecho también como una facultad, etcétera. A partir de ahí también se parte de que sobre la base de nuestra función como jueces que pretendemos ser también, es importante tomar en cuenta que en la concepción que se tenga del derecho, como justicia, en este caso particular, yo veo el derecho también como justicia, tomar en cuenta 2 aspectos. Uno, el contenido ético-moral de la norma y el contenido jurídico de la norma. Toda norma tiene un contenido ético-moral, toda norma también tiene un contenido jurídico. O sea, no todo es juridicidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene que ver con 2 corrientes de pensamiento. El naturalismo, que tiene que ver con el derecho natural, y el positivismo, que tiene que ver con la norma en sí. A partir de ahí surge, entonces, todo lo relativo al constitucionalismo. El constitucionalismo fundado prácticamente sobre la base de la Constitución. En ese sentido, también se ha venido hablando del justformalismo, se hablan de otras corrientes funcionalistas, estructuralistas, etc. Sin embargo, pensando en lo que yo, como aspirante o futuro magistrado, pudiera ser, yo me inclino por una corriente estrictamente constitucionalista moderna. O sea,
¿Por qué? Porque la base realmente es la Constitución. Si nosotros partimos de que vamos a analizar todas las diferentes áreas del pensamiento jurídico, todas tienen relación con la norma jurídica. Y la norma tiene un contenido que cae dentro de la teoría naturalista y la teoría positivista y todas las demás teorías. Por lo tanto, yo me inclino por esa corriente. Esto también pasa por lo que es, como decía, el neoconstitucionalismo también, de que se habla hoy en día, pero está fundado siempre la base del neoconstitucionalismo del constitucionalismo. O sea, estamos hablando siempre de la base eminentemente constitucional. Por lo tanto, mi corriente de pensamiento, me la ubico en función también de mi experiencia, siempre desde el punto de vista eminentemente constitucionalista. Con relación a los conocimientos jurídicos, ¿en qué consiste la prohibición de abstenerse de juzgar por insuficiencia de información? ¿Y qué implicaciones tiene para los jueces, juezas en el derecho? El not liquid. En primer lugar, yo parto de que, dependiendo de la materia, el área en la que se tenga que juzgar o que se tenga que conocer, hay una obligación eminentemente siempre constitucional de seguir una investigación o iniciar un proceso, dependiendo. La pregunta va orientada a que la prohibición o prohibición de abstenerse, o sea, si realmente sobre la base del principio de legalidad todo proceso requiere requisitos previos, presupuestos básicos para iniciar cualquier tipo de procedimientos. Si estamos hablando estrictamente de justicia constitucional, si estamos hablando del área civil o penal o contencioso, sobre la base del principio de legalidad que establece los presupuestos básicos para poder iniciar cualquier tipo de investigación, podría decirle yo que el hecho de que hubiese insuficiencia de información no necesariamente me va a impedir a mí investigar o iniciar un proceso, porque eso depende, y depende de cómo se inicia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en materia constitucional, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucional y es obligación del Tribunal Constitucional investigar, seguir el proceso de control constitucional. Si estamos hablando de otro tipo de salas, partimos, por ejemplo, si es casación, dependiendo del momento en que se haya presentado la demanda, ¿verdad?, el recurso o la impugnación. Pero si estamos hablando de jurisdicciones ordinarias, juzgados de primera instancia, eso va a depender de cómo es que se ha iniciado un proceso, cómo deba iniciarse. En materia penal sabemos que se necesita, de conformidad con lo que dice la Constitución, la facultad de la Fiscalía de investigar. Yo estoy obligado como juez a continuar el proceso. No perdamos de vista que en materia penal el juez no investiga. El juez simplemente va siguiendo un proceso de investigación. Entonces, el hecho de que no hubiese información, eso no depende directamente del juez, porque no es el juez el que va a investigar. Si es en materia de derecho privado, materia de derecho civil, depende también, porque ahí partimos de otra serie de principios, donde cómo se le va dando el impulso procesal también al caso. Entonces, para mí, realmente, eso depende de cada caso en particular, cómo es que se plantea, quién lo inicia, con qué elementos de prueba puede contar y cómo puede suplirse la falta de información. Eso depende, por eso les digo, de cada caso. Incluso en el juicio de amparo, por ejemplo, hay una disposición que habla que se pueden subsanar errores, se pueden corregir, suplir errores. Tiene que ver con ineficiencia, lo que se puede hacer. Pero por eso les digo que el fin principal de la justicia es seguir el procedimiento que corresponde de conformidad como las partes lo han impulsado. Pero para mí, pues la falta, que no haya información suficiente tampoco impide para conocer. Salvo
que la acción sea totalmente inadmisible, salvo que la acción pues, no contenga los elementos propios para poder iniciar un informativo correspondiente. Con relación a las aptitudes y valores éticos, ¿cuál es la diferencia entre la valoración sobre la legalidad de una conducta y la valoración sobre su carácter ético en relación con el desempeño de los jueces y juezas? Nosotros, cuando digo nosotros me ubico los jueces, nos debemos a la Constitución. Los jueces estamos sometidos a la Constitución. Los jueces estamos sometidos a principios elementales, como la independencia, como la imparcialidad, el respeto a la Constitución, el sometimiento a la Constitución. Los jueces no pueden ir o no podemos ir más allá de lo que la Constitución dice. Hay una autolimitación también en ese sentido, constitucional. Por lo tanto, cuando hablamos de legalidad de una conducta, estamos hablando que la conducta tiene que ser conforme a derecho. Yo tengo que actuar conforme a derecho, principio de legalidad. ¿Qué es lo que me dice la ley para poder actuar de una u otra manera? Esa es la legalidad de la conducta, o sea, tengo que someterme y esto implica, por supuesto, mi independencia y mi imparcialidad, que no me voy a inclinar ni a una ni a otra parte por razones personales, políticas, etc. Ahora, esto también está vinculado con el carácter ético. Si bien yo voy a actuar conforme a la Constitución, porque es mi deber, y así debe de ser, así deben de actuar todos los jueces en este país, actuar conforme a la Constitución, porque se deben a la Constitución, porque son jueces de la Constitución. Mi conducta ética tiene que ser conforme también a la ley. Hay principios éticos, se los da un código judicial, se los da una ley de ética gubernamental. O sea, se les dan eminentes principios del derecho, lo que tiene que ver con los valores, lo que tiene que ver con el comportamiento. Hay unos principios de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, en donde le establece cuál debe de ser la conducta precisamente del juez o del juez, que esto es independiente, pero está vinculado directamente a la actitud estrictamente legal que debe de tener. O sea, lo legal es aplicar la ley conforme está descrito. Y aquí, es decir, tenemos nosotros muchos elementos con los que podemos tomar en cuenta, que son todo lo que tiene que ver con interpretación de la ley. Entonces, los jueces, no perdamos de vista que los jueces son contralores también de las garantías constitucionales. Los jueces no solo van a aplicar la norma. La norma no es una estampilla que se quita y se pone. La norma es para aplicarla, para interpretarla. Esa es parte de la legalidad, de la actitud legal que debe de tomar un juez. Por eso se exige al juez el deber de fundamentar las resoluciones. Entonces el juez está sometido a ese principio de legalidad, a esos principios básicos de la judicatura que tienen que ver con precisamente la naturaleza del caso que conocen. Y la conducta ética, por lo tanto, tiene que ver apartarse de todo tipo de interés político, económico, etc. Eso pasa por precisamente que podamos ser capaces de mantener un equilibrio entre la conducta puramente legal con la conducta ética. Sobre la apreciación que usted tiene del órgano judicial, exponga su opinión crítica y razonada sobre el plan estratégico institucional vigente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué elementos del plan cambiaría y por qué? Vea, yo siempre he considerado de que los aciertos de una institución, y particularmente aquí estamos hablando del órgano judicial,
tienen que ver con la política, tienen que ver con los planes estratégicos. Cuando elaboramos un plan estratégico o una política, debemos de considerar el método, la estrategia que vamos a utilizar, las acciones, con qué contamos, hacia dónde vamos, qué esperamos. Cuando hay ausencia de políticas, empezamos a improvisar cualquier tipo de medida. Y esos son los grandes defectos de muchas de las instituciones en el país. Que mi opinión es que se falla en definir políticas. Porque en una política usted establece qué es lo que quiere, con qué cuenta. Porque si no, una política implica desarrollar un proyecto y usted no tiene sostenibilidad para ese proyecto, eso fracasa. Un plan estratégico precisamente tiene en consideración esto, el famoso que le llamamos el paper, tiene que ver con los proyectos que pretendemos desarrollar. Sería mentirles si yo les digo, mire, yo conozco actualmente el plan estratégico de la Corte, pero por lo que experiencia que yo he tenido y porque he estado vinculado también al trabajo de la Corte, sé que el plan estratégico actual, normalmente los planes se hacen para 5 años, van orientados a desarrollar proyectos, por un lado, podría mencionarles yo, modernizar el sistema de justicia en este país. Innovaciones en materia informática, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con digitalización de archivos, que tengo entendido que ya se está desarrollando y también se está desarrollando en la sección de notariado. Porque la sección de notariado, que yo la conozco también, fui su jefe por más de 2 años allí y conozco y sé que no han cambiado mucho las cosas del manejo de nuestros protocolos. Entonces, parte de un plan, de un proyecto que está en el plan estratégico. Todo lo que tiene que ver con el control, y esto es bien importante, porque uno de los grandes problemas de la justicia en este país, de la impartición de la justicia o administración de justicia, como le llamamos, los grandes problemas, los graves problemas de este país en la justicia es que no es pronta ni es cumplida. Esa es una realidad. ¿Y por qué la justicia no es pronta ni es cumplida? Bueno, hay dilaciones indebidas en todos los ámbitos, problemas a veces de administración del tribunal, problemas de personal, recarga de trabajo. ¿Pero por qué? Porque no hubo una política definida. Aquí se han implementado muchas jurisdicciones especializadas, si ustedes las conocen, y hay unas que están colapsadas. ¿Por qué? Estaban dentro del plan, estaban dentro de la política. Porque si estaban dentro de la política tenemos que prever la sostenibilidad, porque si no, a lo largo de 1 año, 2 años, ya no, para pensar el espacio ya no cabe el personal, ya no hay equipo, etc. Pero hay mecanismos que podrían implementarse, señora Presidenta, que creo que son bien importantes para implementar un sistema o una plataforma, como le querramos llamar, para el control de plazos procesales. Fíjense que eso es bien importante, porque los tribunales no llevan un control de en qué casos se están respetando los plazos. Y la verdad que los plazos no se respetan, pero tendríamos que llevar un control para poder, pero eso implica pues una plataforma, ¿no? Que pudiera diseñar una estrategia para ese control. El plan estratégico institucional siempre ha planteado un tema. Quiero decirle que en este momento desconozco si efectivamente se está impulsando, pero esto se viene trabajando desde hace muchos años, el famoso mapa judicial. Ustedes saben lo que es el mapa judicial. Aquellas áreas en donde hay una recarga de trabajo y aquellas áreas donde hay poco carga laboral en algunos juzgados, y se ha dicho, mire, ¿por qué no este juzgado de paz, verdad, podemos acercarlo para acá y eliminar etcétera? Se ha hablado mucho de eso, porque hay juzgados que tienen poquísima carga laboral. Esto tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia también.
Pero también en el plan estratégico últimamente se ha estado hablando de todo lo que tiene que informatizar procesos, las notificaciones electrónicas, es parte del plan, y otro es la descentralización o desconcentración de oficinas. Hasta este momento, yo hace un par de años estaba todavía en la gerencia y se habló mucho de crear oficinas regionales en materia de investigación profesional y sección de notariado. Tengo entendido que hasta este año se está implementando ya las oficinas regionales de investigación profesional, pero notariado todavía no. Entonces, parte de las consideraciones que a mi juicio deben de hacerse en un plan estratégico, o sea, pero para esto también es importante el elemento presupuestario. Porque si no tenemos presupuesto, por eso yo les decía al principio que un plan requiere un método, un plan y saber con qué contamos. Porque si yo no cuento con un presupuesto adecuado, ¿para qué me voy a comprometer a digamos, construir un edificio si no sé cómo lo voy a mantener? Entonces, para mí por ahí va orientado, señora Presidenta, lo relativo al plan estratégico. Bueno, con relación a la exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales, producidos los efectos positivos del silencio, ¿puede la administración pública dictar un acto expreso denegando la solicitud planteada por los interesados? Bueno, la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa regula lo relativo al silencio administrativo con efecto positivo y con efecto negativo. Eso depende del planteamiento que se haga. O sea, si el efecto puede favorecer o puede perjudicar dependiendo de cómo se plantee. Ahora, la pregunta dice, producir los efectos positivos del silencio, ¿puede la administración pública dictar un acto expreso denegando la solicitud planteada por los interesados? Yo, sinceramente, esta pregunta la contestaría diciéndoles, depende del caso, cómo se plantee. Depende cómo se plantee y cuál es en sí el contenido del acto administrativo en el que se produce el silencio administrativo. Porque acordémonos que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa le plantea una serie de circunstancias que pudieran dar lugar precisamente a un proceso contencioso administrativo. O sea, tienen que ver con incumplimiento de contratos, por responsabilidad patrimonial, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, podríamos decir que la resolución se podría dictar un acto expreso denegando la solicitud planteada. Pero en principio, lo que yo considero es que sí, la sala, ¿verdad?, o el tribunal contencioso puede en un momento determinado determinar una resolución en ese sentido, pero dependiendo de la naturaleza del caso que se presente. Con relación a la vinculación política partidaria, ¿qué opina sobre la prohibición jurisprudencial y ética de vinculación partidaria formal y material de los funcionarios, de los y las funcionarios judiciales? Hay una sentencia de la sala que declaró, bueno, varias, que declaró inconstitucional los nombramientos de muchos funcionarios, los llamados funcionarios que son electos por la Asamblea Legislativa por vinculación partidaria. Yo lo que quiero decir al respecto es que, vea, dentro de los casos que puede conocer la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional últimamente ha estado cambiando precedentes. En algunos casos. ¿Es bueno o no es bueno los cambios de precedente? Depende. Pero que se pueden dar, sí se pueden dar. Y de hecho la misma sala ha dicho en algunas resoluciones cómo y por qué cambia precedentes. Primero porque el derecho es dinámico, porque la interpretación de la Constitución o la aplicación de la Constitución se tiene que dar según los contextos de la realidad social en que se van dando.
La sentencia en alguna medida limita a toda aquella persona que ha tenido una participación política o una vinculación partidaria, ya sea porque lo vieron en un evento donde habían dirigentes políticos o porque estaba inscrito en un registro de un partido político. Pero, sin embargo, yo creo que esa sentencia puede dar lugar en algún momento a una revisión, pudiera darse a una revisión, porque tampoco pudiéramos generalizar una situación en este caso. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa si una persona tuvo una vinculación partidaria hace 15 años, 20 años, y ahora quiere ser funcionario? ¿Se le puede limitar el derecho de participación? Sí, porque participó hace 15 años, se lo vieron que estaba inscrito en el partido X. ¿Qué es lo que evaluamos realmente en la persona? O sea, ¿qué es lo que evaluamos? O sea, yo creo que la práctica es lo que demuestra la inclinación partidaria o no. O sea, entonces yo, en este caso, yo respeto, por supuesto, las decisiones de la sala, pues son erga omnes, son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, creo que también no pudiéramos tomar la sentencia en un sentido eminentemente estricto y analizar los diferentes casos, que en un momento determinado podría modificarse el precedente. No digo que ahora esto no se va a tomar en cuenta, no, o sea, modificarse el precedente, tomar en consideración realidades que puedan pasar. O sea, tomar en consideración los tiempos y en el contexto en que aquella sentencia se dio. Porque cuando nosotros hablamos de interpretación constitucional no debemos de perder de vista la interpretación histórica de la Constitución o de la norma. Es que las sentencias de inconstitucionalidad y todas sentencias se dan en contextos diferentes. En contextos diferentes. Entonces, el contexto en que se dio aquella sentencia tal vez es distinto al que pueda darse ahora o se pueda dar dentro de cinco años. Yo recuerdo que en una de estas sentencias se incluyó el tema de la competencia notoria. Recuerdo que se habló también de la competencia notoria, o sea, que para mí también es un elemento que se tiene que considerar en su momento. Por tanto, yo soy de la opinión, yo respeto la sentencia de la sala. Sin embargo, creo que puede en un momento determinado reconsiderarse dependiendo de cada caso y dependiendo del contexto en que se da. Si, por ejemplo, ahorita una persona quiere participar para ser magistrado de la Corte y hace 3 meses todavía estaba afiliado políticamente a un partido, y le voy a decir, no, mire, esta persona tiene una afiliación política evidente y lo más seguro es que está respondiendo a intereses puramente políticos, lo más seguro que está respondiendo, o sea, porque también hay una apreciación de carácter hasta cierto punto subjetiva, no es una apreciación objetiva. Entonces, pero esas son consideraciones que en un momento determinado se tendrían que hacer. Yo considero de que la sentencia llevaba un fin objetivo claro. O sea, que la afiliación partidista o la participación en política partidista o la vinculación partidaria rompe con el principio de independencia judicial. Ese es el punto. Entonces, vamos entonces a medir la independencia judicial porque esta persona participó hace 15 años en un partido político. Ese es el punto. Entonces, esa es mi apreciación con respecto a esta pregunta, distinguida señora presidenta. Muchas gracias. Hemos quedado concluido ya con su cuestionario, pero vamos a dejar a criterio acá de cada uno de los señores y señoras concejales el uso de la palabra para hacerle alguna pregunta. La licenciada Gloria Elizabeth Álvarez tiene la palabra en este momento. Gracias. Licenciado Luna, muy buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a esa última pregunta, en donde la Sala de lo Constitucional, en su resolución, solo ha hecho referencia a lo que es una vinculación partidaria, en donde ya se ven intereses partidarios, por decir así. Esto se podría aplicar también cuando existen
intereses del poder económico, poder sindical o gremial. Si existiría esa vinculación o ese poder que está interfiriendo en la persona que quiere aplicar a una de segundo grado, funcionarios de segundo grado, también se rompe lo que es el principio de independencia e imparcialidad. Podría violentarse el principio de independencia siempre y cuando se tengan elementos evidentes de que pueda haber una influencia externa, porque acordémonos de que cuando hablamos de independencia, la independencia también se puede vulnerar a nivel interno como a nivel externo. Si, por ejemplo, un candidato se conoce que está siendo financiado por una organización o por personas que tengan poder económico, pudiera incluso a lo mejor dudarse de su imparcialidad y su independencia. Pero ahí tendríamos que ir analizando cada caso en particular. El gremialismo no podemos dejarlo de lado, porque incluso en los códigos de ética y en los principios sobre independencia de la judicatura de las Naciones Unidas se habla de las organizaciones también gremiales de abogados. Sin embargo, creo que sí, en un momento determinado, yo por eso les felicito a ustedes también y felicito a los distinguidos aquí espectadores de este evento, o evaluadores del mismo, que me parece correcto, porque eso permite conocer bien la naturaleza también de la persona que viene acá. Y quizás hablando así entre nosotros, miren, aquí en este país nos conocemos. Aquí nos conocemos, aquí sabemos quién anda en una cosa y quién anda en otra. ¿Para qué? Ahora, este proceso que se desarrolla me parece un proceso importantísimo, porque da muestra realmente de imparcialidad y da muestra de transparencia. Yo creo que si una persona está vinculada directamente a un movimiento sindical y que el movimiento sindical podría de alguna manera pretender hacer llegar a una persona por otro tipo de interés, esos son elementos que habrían que evaluarse en su momento. Pero en principio yo creo que dependería, licenciada, de cada caso para analizar si eso podría de un momento determinado romper con la independencia judicial. ¿Alguien más tiene preguntas para el licenciado Óscar Humberto Luna? Yo tengo una pregunta, sí, más que todo para ampliar esa parte del plan estratégico. Sí. Dentro del plan estratégico actual no se ha considerado el lanzamiento, o mejor dicho, la estrategia de prevención de la corrupción que el órgano judicial lanzó públicamente, ¿verdad?, en noviembre del año 2019. ¿Cómo de llegar usted a la Corte Suprema de Justicia? Primero, ¿qué compromiso usted pudiera adquirir con relación a echar a andar, a implementar esta estrategia de prevención enmarcada, como usted lo ha señalado, en el plan estratégico institucional? Okay. Sí, gracias, señora presidenta, y precisamente cuando hablaba yo de ese tema se me escapó a mencionar el tema de la legislación. El órgano judicial cuenta con una legislación fuera de la realidad, digo yo, actual. Tenemos una ley orgánica de 1984 y tenemos una ley de la carrera judicial que creo que es del 90. No tenemos una ley de probidad pública. Y esto, de alguna manera, no deja de afectar el funcionamiento del órgano judicial. Tengo entendido que hay una comisión que está trabajando precisamente en estos nuevos instrumentos jurídicos,
Yo tuve la oportunidad como gerente de la Corte de conocer los proyectos que hay de la Ley Orgánica Judicial y con mucho respeto tengo que decirlo, pero durante muchos años yo no he visto que sea un tema de agenda. Sé que dentro del plan estratégico, señora Presidenta, está considerado lo de la legislación. Está considerado precisamente actualizar la legislación. Y en materia de corrupción, precisamente sabemos de que contamos con una ley de enriquecimiento ilícito del 59. En un momento determinado, estando también yo siempre en la Corte, se presentaron proyectos de ley de la Corte, de ley de la probidad pública, y no tuvo avances para su aprobación. De tal suerte que sí, el plan estratégico, a mi juicio, debe de ser prioritario en materia de actualización normativa, porque tenemos esos instrumentos que no van con la realidad, se usa una reestructuración administrativa en la Corte Suprema de Justicia hace alrededor de 3-4 años. Yo estaba también y participé en eso, donde se crearon unidades, direcciones nuevas como la UDA, la Unión de Gestión Documental, toda la Dirección de Desarrollo Tecnológico, etcétera, la Dirección de Talento Humano. Pero el tema precisamente de corrupción es un tema urgente que debe ser tratado, y debe ser tratado a partir precisamente de que se tenga procedimientos claros, con una ley también que esté acorde con las convenciones que hay contra la corrupción de las Naciones Unidas y la OEA. Por lo tanto, para mí sí es prioritario de estar yo ahí, para mí impulsar esas normativas es elemental, para mí es columna vertebral, porque de ahí partimos para el desarrollo de todo. Si no podemos estar improvisando con reformas y creando jurisdicciones y asumiendo funciones, la carrera administrativa, ¿cómo está la carrera administrativa? Ustedes la conocen, tenemos una ley de la carrera administrativa que no responde a las realidades. Entonces el tema, señora Presidenta, de corrupción es un tema elemental que sí, para mí es prioritario y tengo entendido que está dentro del plan estratégico lo relativo a la actualización de legislación. No le podría decir yo con precisión si efectivamente el tema de corrupción está comprendido, visto desde el punto de vista de la sección de probidad, que es la que tiene la responsabilidad de recibir las declaraciones de los funcionarios. Aquí el magistrado también le quiere hacer una pregunta. Tiene la palabra el licenciado Carlos bienvenido. Wilfredo. Gracias, Presidenta. Usted mencionó que se va a desconcentrar investigación profesional, eso indica San Miguel, Santana. También mencionó que tiene experiencia en lo que es en la sección de notariado y expresó que todavía no entra en vigencia lo que hace referencia a lo que es el notariado. Pero bien sabe de que se presentó un proyecto de reforma sobre la ley de notariado y creo que también usted tiene conocimiento de que hay una ley nueva, un proyecto nuevo. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las razones que solo se presentaron ciertas reformas y no la ley en su totalidad? Yo creo que falta voluntad, se lo voy a decir así, porque son unidades estratégicas dentro de la Corte Suprema de Justicia. Antes de que y perdonen que yo tenga que hacer referencia a esto, pero porque a mí me gusta trabajar, antes de que yo saliera de la gerencia, yo dejé elaborado un proyecto de reformas a la ley de notariado, porque se dijo de que implementar una nueva ley era más complicado que las reformas. Porque la ley, para poder regionalizar las oficinas, es más complicado porque hay que reformar varios artículos de la ley, que con el caso de investigación profesional prácticamente no, porque en la ley orgánica judicial apenas un par de artículos solo lo refieren. Pero yo creo que sí ha hecho falta ese interés por poder poner en agenda el análisis de una nueva ley, porque en la nueva ley precisamente se hablaba de la digitalización de los protocolos.
Y por eso mencionaba yo que tengo entendido que ya se está trabajando en digitalizar protocolos, pero la cantidad de protocolos que hay es inmensa y eso representa también un alto costo. Pues esto es caro, pues, pero hay que hacerlo, Sin embargo, yo, señor concejal, yo soy de la idea de que eso es importante, urge porque los protocolos no pueden estar, para empezar, en el suelo, en algunas partes de la sección de notariado. O sea, hay que regionalizar, hay que desconcentrar, ¿verdad? Pero sobre la base también de una legislación, porque si no tenemos una legislación actualizada, de nada nos sirve que queramos hacer lo demás. De tal suerte que sí, yo, hasta donde sabía, pues, el tema de una nueva ley de notariado que pudiera estar en agenda de las reuniones de Corte Plena, pues no tenía conocimiento realmente de que eso estuviera agendado. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, licenciado Oscar Humberto Luna. Vamos a quedar pendientes a futuro, ¿verdad?, para que reciba las notificaciones que correspondan como resultado de esta entrevista. De acuerdo. Bueno, gracias. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Feliz tarde, un gusto. Con permiso. Seguimos con la otra entrevistada y después hacemos el receso. Bueno, pues. Continuando con la programación, corresponde en esta ocasión recibir la entrevista de la aspirante, licenciada Lidia del Carmen López Campos. Téngame. Muchas gracias. Ah, sí. Que sanitiza. Voy a ir. Permiso en lo que sanitizan.